Todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia que se llama Ciudad de Recorridos. Yo soy Carlos Delgado, coordinador del ciclo de urbanismo de la licenciatura en arquitectura. Y bueno, tenemos el honor de tener el día de hoy a dos profesoras del ciclo de urbanismo de la materia de ciudad contemporánea que nos van a hacer favor de compartir los resultados de una investigación que a mí se me ha hecho formidable y he sido testigo del proceso en muchos sentidos. Y en cierto también, o sea, no mucho, pero sí. Y en el caso de el día de hoy tenemos la compañía de la maestra María Teresa García Berene, es diseñadora industrial de la Universidad Iberoamericana, maestra con mención especial en innovación educativa para la sostenibilidad de la Universidad del Medio Ambiente, tiene una especialidad de prácticas narrativas en contextos educativos y diversos estudios en sostenibilidad y arte audiovisual. Ha trabajado como artista y diseñadora desde el 2013 con la intención de explorar el papel que juega el arte en la dimensión social y ambiental. Ha impartido varios talleres en contextos formales y no formales sobre arte y sostenibilidad, sobre cine, escenografía, diseño de paisaje, entre otros. Actualmente forma parte del equipo transdisciplinario que nos va a hacer favor de compartir los resultados el día de hoy, que justamente este grupo interdisciplinario está conformado por, además de la doctora Carolina Aguilar y la maestra María Teresa, por la arquitecta Marión González Busto, por el arquitecto Carlos Augusto Tlapango Sánchez Lazos. Y me gustaría comentar que de este grupo, en particular, bueno, tiene como convicción que el estudio y la creación de la ciudad se tiene que hacer como un elemento integrador de sus intereses y ejercicio profesional. Y en el caso de la sesión de hoy vamos a tener también la presencia, como están viendo acá, de la doctora Carolina Aguilar, quien dirige esta investigación. Ella es arquitecta de la UNAM con medalla al mérito, maestra en artes y diseño urbano de Oxford Brookes University en Inglaterra. Ella es doctora también en historia con mención honorífica de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Desde el 2004 se ha actualizado en aspectos relacionados con la sustentabilidad, con el sistema LEED, con Biomimicry y con el Living Building Challenge. Se ha desarrollado en el campo académico como docente durante 35 años, reconocidos a través de la medalla de oro José Sánchez Villaseñor y la medalla de mérito Miguel Mansur Curi, de aquí de la Ibero. De enero del 2009 a febrero del 2017 fue directora del Departamento de Arquitectura de nuestra Casa de Estudios. Por cierto, fue la primera y hasta ahorita la única mujer que ha sido directora del departamento. Fue miembro del Senado Universitario del 2013 al 2017. El 3 de mayo de 2012, durante el Congreso Women Reshaping the World de Portland, en Portland, Estados Unidos, le fue otorgado el premio Hero del International Living Future Institute por su compromiso con la educación y la promoción de la sustentabilidad y la accesibilidad. En 2013 fue electa miembro del Consejo Directivo del ILFI y actualmente funge como miembro de su nuevo Consejo Consultivo. En 2016 le fue otorgado el premio Women in Sustainability Leadership Award por la revista Green Building and Design Review de Estados Unidos. Es autora de varios capítulos de libros, de artículos en revistas, co-coordinadora del libro Diseño y Construcción Sostenibles, Realidad Ineludible, y autora del libro El Parque Urbano entre Naturaleza y Democracia. Para nosotros, aquí en el departamento, en el contexto de la licenciatura, especialistas que nos van a compartir, como les decía al inicio, el resultado de una investigación que ha pasado por muchos saberes, por mucha aplicación del conocimiento, en un contexto, como bien sabemos, de cambio climático, de sequías y de un funcionamiento inadecuado de la ciudad, en donde esta forma de verla y tratarla puede ser una solución o una manera mucho más saludable de trabajar con un sistema socioecológico de esta envergadura. Entonces, Caroline, Maite, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y esta sesión va a tener una primera parte en donde ellas van a exponer más o menos 45 minutos y ya finalizando esta presentación vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas y una vez que terminemos este ejercicio vamos a bajar al pasillo de arquitectura para ver y tener una visita guiada de esta exposición a la que le tengo muchísimas ganas desde que la montaron y bueno, muchísimas gracias de nuevo y bienvenidas. Muchas gracias, Carlos, por toda la presentación.
¿Sí se escucha bien? Bueno, pues algunos antecedentes de esta investigación. Empezamos con la primera semillita, que fue un libro que publicó Caroline, que bueno, ya mencionó Carlos, El Parque Urbano entre Naturaleza y Democracia. Este parque vino a contagiarnos pues, a mí y al resto del equipo de investigación con esta idea de el parque como un elemento importante para las ciudades. Y pues ahora estamos dando el siguiente paso, que es cómo potenciar los beneficios del parque. Y lo que nos hemos dado cuenta es que no es el parque por sí solo, sino es el sistema de parques, y eso es lo que les vamos a explicar aquí. Con esta investigación hemos participado en diversos foros, congresos, ¿no? Pero sobre todo hay otras dos facetas de las cuales se ha beneficiado muchísimo la investigación. La primera es pues, las clases, una actividad que hacemos en particular en una materia que antes dábamos en el plan de estudios anterior, en la materia de diseño de paisaje y taller, y actualmente en la clase de ciudad contemporánea. Entonces, pues bueno, ya les tocará a quienes están aquí, que son estudiantes de nuestra clase, ya les tocará hacer esa actividad. Y bueno, todo lo que surge, todos los hallazgos que salen de esta investigación, pues digamos que se convierten en motivo de tertulias que hemos tenido en el equipo de investigación con Marion, con Carlos, con Caroline, conmigo. Y también, pues, bueno, el semestre pasado y parte de hemos estado trabajando con el servicio social, algunos estudiantes de arquitectura que han trabajado con nosotros, y bueno, pues todos estos son los antecedentes, pero quizá lo más importante es también decir hacia dónde vamos con esto, ¿no? Y nuestra intención es que de alguna manera la investigación se salga de esta parte, digamos, teórica, o que utilice la parte teórica de la cual ya está muy abonada y ya está muy enriquecida, para empezar a que tenga incidencia en la vida real, ¿no? Y incidencia en la vida real, pues pensándolo mucho desde la parte educativa, desde que empiecen a haber talleres, exposiciones como la que, bueno, vamos a ver abajo juntos al rato. Y bueno, con la intención sobre todo de promover acciones que mejoren los patrones de uso de la ciudad y desarrollar la responsabilidad cívica, que a veces parece que falta mucho eso pues en nuestra educación, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Maite. ¿Sí se escucha bien? Siguiendo lo que decía Maite, con esta intención nuestra, que nuestra docencia abone y retroalimente la investigación que nos interesa, de tener ojos sobre la ciudad en un enfoque diferente al que tradicionalmente se realiza, ¿no? Generalmente la forma urbana se ve a través de, por supuesto, el espacio físico construido, que tiene que ver con la traza, la subdivisión del suelo y la edificación, y la temporalidad de cómo estos elementos se construyen en la ciudad y quién los construye. Si los construye el gobierno, si los construye la iniciativa privada, si los construye pues la familia, la comunidad, ¿no? En los espacios de autoconstrucción que conocemos muy bien en nuestro contexto mexicano. Pero otra manera y otro elemento que quizás ha sido un poco olvidado en los libros de texto teóricos de la teoría de la forma urbana es esta cuestión del espacio abierto, verde, que por un lado una buena parte no está institucionalizado, digamos, no es un equipamiento que está mantenido, pero que podría ser, y el otro que sí es un equipamiento, que son los parques y por supuesto las trazas que están pues ambientadas con vegetación y que apoyan pues esta visión de lo verde dentro del espacio urbano.
Entonces, esta preocupación nuestra de tener este enfoque adicional sobre la ciudad nos ha llevado pues a estudiar diferentes ciudades en el mundo, ¿no? Sobre todo el mundo occidental, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? En particular, europeos, latinoamericanos, norteamericanos, etcétera. Y hemos llegado a la conclusión de que esto es un preámbulo teórico que puede fundamentar la metodología que nosotros vamos a explicarles ahora a ustedes y que nuestros alumnos cada semestre implementan con un proyecto en la Ciudad de México. Y me da mucho gusto que estemos haciendo esta colaboración, porque yo con Maite en realidad he aprendido muchísimo de su forma de dar clases, de su pasión por los temas de la sostenibilidad, por su empeño en estudiar y en transmitir con una narrativa amigable, ¿no? Y a través de ilustraciones y de dibujos, una forma y un enfoque de ver los problemas urbanos. Y se lo agradezco y quiero de verdad pues mencionarlo aquí, ¿no? Carlos Augusto Tlapanco ha sido una mancuerna formidable con nosotros. En realidad, lo que ustedes van a ver allá abajo o ya han visto de alguna manera, sin haber sido guiados, pero esos planos que están ahí plasmando pues nuestra investigación, pues se la debemos a él, es verdad, o sea, realmente la construcción de esa cartografía es gracias a Carlos Augusto. Tuvimos 2 becarios, Jimena está presente aquí con nosotros y Juan Carlos también. Ellos 2 también han estado participando en la investigación y también fueron partícipes de estas tertulias famosas en donde discutimos mucho acerca de lo que está en esta lámina en particular, de cómo tipificar y categorizar, caracterizar, digamos, estos hallazgos de la estructura verde o de la presencia de lo verde en las ciudades históricas, ¿no? Una primera es esta que se llama estructura organizativa verde, que tiene que ver con una forma de crear con lo verde una imagen de la ciudad identificable, orientadora, que tenga hitos, nodos, que estén conectados entre sí, pero a través de la naturaleza, ¿no? La siguiente categoría es el parque como estrategia de planeación, y esto tiene que ver con una concepción de una ciudad que se va construyendo poco a poco a través de y promovida por una jerarquía de espacios verdes que orientan la construcción de la misma. Y esos son los ejemplos que vamos a explicar ahora. Vamos a poner unos cuantos de los que aparecen en la exposición, nada más para mostrarles, ¿no? Cómo esta tipificación se refleja en los planos. Luego, la ciudad diseñada como parque. Hay ciudades que fueron diseñadas con modelos o patrones de parques, ¿no? Para que eso fuera la intención del diseño y de la forma urbana de la ciudad, ¿no? Y de esos pues también tenemos varios ejemplos, que esto no quiere decir que son todos los ejemplos que hemos encontrado, tenemos innumerables más ejemplos, pero en aras de pues no aburrirlos con tanto ejemplo en la exposición y aquí mismo, pues los hemos utilizado quizás los más representativos, ¿no? Luego está parques y bulevares como sistemas de parques. Hay también una intencionalidad de autoridades locales, de diseñadores a los que se les encarga hacer un diseño de un barrio o de una extensión de ciudad, que lo han hecho expresamente pensando en la conexión, la conectividad entre parques, ¿no? A través de vincularlos con avenidas que están arboladas, avenidas que se convierten finalmente en el paso
de especies, ¿no?, de polinizadores y de pues, habitantes de la naturaleza que no somos los seres humanos, ¿no? Por el otro lado está también la regeneración a través de parques, ¿no? Hay muchos ejemplos que se han dado en Europa, en Estados Unidos, en Seúl, en China, en la India, aquí en México, en el resto de Latinoamérica, que las viejas infraestructuras se convierten en una infraestructura verde, ¿no? Entonces, pues también de eso queremos hablar. Y el legado que estos ejemplos dan con respecto a esta intencionalidad de diseño de usar el espacio verde urbano, ¿no?, para la mejor gobernanza, la mejor habitabilidad, la mejor apropiación, ¿no?, del espacio público del ciudadano y el orgullo que tiene sobre y cuidado sobre este mismo, ¿no? Bueno, un primer ejemplo de estructura organizativa verde es este que les parecerá, ay, ¿qué tenemos que ver con el siglo XVI, no? Que en realidad, pues el siglo XVI es precisamente la etapa en que la Ciudad de México empieza a crecer con la influencia de la colonización, ¿no?, de los españoles. Entonces, en esa época, Isfahán había sido pues ya algunas décadas en manos de los safávidas, unos gobernantes, la dinastía safávida, que uno de ellos, el Shah Abbas, decidió cambiar la capital, la ciudad capital, que estaba en las orillas del mar Caspio, prefirió bajarlo a una zona más sureña, en el centro de lo que ahora conocemos como Irán, ¿no?, que era la antigua Persia. Y entonces esa idea de que la ciudad capital donde él residía estuviera más central en su territorio fue muy estratégico, por un lado. Por el otro lado, él construyó junto a la ciudad existente, a la ciudad pues histórica, una nueva ciudad a través de una estructura verde, que vemos aquí a través de la conexión de la vieja mezquita y todo el camino que se recorre, el camino principal del Souk, que es el mercado, que nos costó mucho trabajo encontrarlo, ¿verdad, Carlos Augusto? Y llegando pues a un espacio principal que es la Gran Plaza, que es una de las plazas más grandes que existen en el mundo, físicamente hablando y públicamente hablando, o sea, espacio público, y la conexión con los jardines del Palacio Real, y esta con una avenida que se llamó Chahar Bagh, ¿no?, porque resulta ser que Chahar Bagh quiere decir jardín cuatripartita, ¿no?, que está dividido en 4 partes, o sea, está basado en los jardines persas, y lo que hizo es comprar 4 predios, y por eso le pusieron Chahar Bagh, y construir una avenida arbolada que con un puente monumental que existe hasta nuestros días sobre el río Sayandé, se comunicara pues con la orilla, que también se ajardinó, y otro complejo de palacios al sur, también con sus grandes jardines, que en parte eran públicos, ¿no? Entonces, esta estructura verde, pues es una estructura que de alguna manera hizo memorable este recorrido. Luego el siguiente es un ejemplo que seguramente muchos de los estudiantes aquí y de los profesores reconocen, ¿no?, que es Chandigarh, que es la nueva capital de la zona del Punjab, al norte de la India, cuando la división de Pakistán y la India, cuando se terminó el Raj británico, quedó Lahore, que era la histórica capital del Punjab, quedó del lado de Pakistán. Entonces necesitaban construir una nueva ciudad capital. Y bueno, para no hacer el cuento largo, el que lideró pues digamos el diseño fue Le Corbusier, aunque hubo otro equipo anterior,
pero luego se mandó llamar a unos británicos, Maxwell Fry y Jane Drew, que era una pareja de esposos, que decidieron pues compartir, digamos, este proyecto con Le Corbusier, que llamó además a su primo Pierre Jeanneret, ¿no? Entonces, lo que hizo Le Corbusier, que después se dedicó él más bien a la zona monumental, pero lo que hizo era la subdivisión en 7 diferentes jerarquías de traza, dentro de la cual está yuxtapuesta una jerarquía también de espacios públicos verdes, que conectan peatonal a través de ciclopistas y a través de traza urbana para automóviles, esta muy compleja ciudad, que es muy intensa, pero gracias a esta estructura verde termina siendo mucho más amigable, ¿no? Y luego, como estructura de planeación, como estrategia de planeación, perdón, está este ejemplo que es Savannah en el estado de Georgia, en Estados Unidos, y es una ciudad del siglo XVIII, todavía cuando no se había independizado Estados Unidos de la Gran Bretaña, y estaban muy preocupados por, sobre todo, la incursión, no nada más de piratas, ¿no? El río Savannah desemboca en el Atlántico y por supuesto por ahí podían entrar navíos piratas, pero sobre todo navíos de españoles, ¿no? Españoles, que había una contienda entre Gran Bretaña y los españoles que estaban en la Florida. Entonces había que pues construir un puerto sobre el río y se lo encargan a un capitán Oglethorpe, James Oglethorpe, que decide hacer franjas paralelas al río, como ven ustedes aquí, a través de crear cuarteles, si ustedes quieren, porque así los llamaban en esa época, cuarteles de 40 lotes habitacionales y unos cuantos lotes comerciales para equipamiento que rodearan una plaza central por cada cuartel. Entonces, es una forma de retícula muy ilustrada, ¿no?, que permite que una vez consolidado uno se cree el siguiente y el siguiente, y van en paralelo al río, ocupando el espacio que se había allanado para la construcción de esta ciudad. Es realmente una forma de construir una manera, a través de una estructura verde, una manera de planificar el crecimiento. Y luego está esta otra ciudad que ya es finales del siglo XX, es una ciudad nueva en Israel, está entre Tel Aviv y Jerusalén, exactamente a la mitad del camino entre una y otra, y es pues una ciudad para absorber el crecimiento de ambas ciudades, ¿no?, en esta idea de que pues hay que poner un control sobre el planeamiento de las extensiones en ciudades que están creciendo y por lo tanto pues abrir oportunidades en otro lado. Entonces esta ciudad la diseñó un arquitecto israelita de nombre Moshe Safdie, que ya había hecho mucha obra anterior, inclusive es famoso porque muy joven ganó el concurso para que se construyeran las viviendas de Habitat 67 en Montreal, en Canadá, y más adelante se le encarga este proyecto y lo que hace es aprovechar un terreno que es muy, bueno, es a base de colinas bajas, pero al final es un terreno abrupto, si ustedes quieren, y utilizar el fondo del valle, que es donde se recogen las pocas aguas que llegan, y plantear un sistema de parques municipal en la zona baja. Y todos los recorridos automovilísticos van a favor de las curvas de nivel y hay una serie de conexiones peatonales que están escalonadas y que van en contra de las curvas de nivel y que acercan a los habitantes de diferentes
tipologías de edificación acceden a estos parques que reúnen también las centralidades y los equipamientos de la misma. Y luego está la ciudad diseñada como parque. Y pues por supuesto grandes ejemplos pues son los que salen de la teoría del Garden City, o sea de la ciudad jardín, que es una forma de hacer ciudad que inicia en Gran Bretaña con Ebenezer Howard y que después es retomada por arquitectos que van a plasmar esas ideas en el territorio, como es el caso de Raymond Unwin con este ejemplo que es Hampstead Garden Suburb, que la idea era que se conformaran pequeñas ciudades satélite que fueran autosuficientes porque serían financiadas por los industriales cuyo interés era llevar a sus trabajadores cerca de la industria, ¿no? Era descentralizar también la industria y tener a sus trabajadores cerca para que pues, no tuvieran que hacer recorridos de 2 o 3 horas para llegar a su zona de trabajo y que eso pues, los hiciera más productivos. Entonces, el Garden City en realidad la intención es juntar las ventajas de la ciudad con las ventajas del campo, ¿no? Y por supuesto son barrios que son de densidad no tan alta como era Londres en esa época, que se había convertido en una ciudad en muchas partes insalubre, contaminada y demás, y esto pues era una especie de oasis y como ven ustedes pues hay una diferencia de trazos entre unos barrios y otros, precisamente para hacer una diferenciación, ¿no? También físico-espacial y de intención entre un conjunto de habitantes y otros. Y otro es un ejemplo mexicano, ya en el siglo también, bueno, en el siglo XX a mediados, por los arquitectos Vázquez y se me escapa el nombre, bueno, que fue además director mío de la Facultad de Arquitectura. ¡Qué horror! Bueno, Ramón Torres y Ramón Torres fue en la época en que se hizo el cisma en la Escuela de Arquitectura en la UNAM. Yo fui partícipe porque yo estaba estudiando y a la mitad de mi carrera pues se partió entre autogobierno y la dirección y los estudiantes decidieron correr a Ramón Torres, entonces bueno, ese es un cuento aparte, pero la cuestión es que él con su socio hicieron muchos proyectos arquitectónicos, pero también les encargaron que era por un lado hacer un pulmón independiente, un pulmón verde, o sea, un pulmón de respiración, etcétera, para la Ciudad de México en la zona oriental que no tenía la Ciudad de México un gran parque, entonces el Bosque de Aragón fue eso. Pero alrededor del Bosque de Aragón construir una serie de fraccionamientos, ¿no? Sector 1, 2, 3, lo que fuera, alrededor del gran parque, pero también con una idea de que sus espacios de equipamiento estuvieran ligados por parque al gran parque, ¿no? Entonces, es la idea de construir este gran conjunto habitacional para clase media y media baja, media y media baja, que tuvieran acceso la población a construir su propia casa y con unos circuitos muy interesantes a base de calles en forma de U y por lo tanto pues eran especie de cerradas si ustedes quieren y estaban también delimitadas por parques lineales. Todos estos bordes que ven ustedes aquí son avenidas con grandes camellones arbolados. Y luego está la idea de crear un sistema de parques en una ciudad, ¿no? Y el sistema de parques pues tiene que ver con parques existentes o espacio de recreación que se puede aumentar al crecimiento de la ciudad, pero hay que adquirirla, o sea, por el gobierno como reserva territorial para ese uso, ¿no? Para que no esté bajo el yugo de de los inmobiliarios, ¿no? O sea, de las fuerzas de
de la oferta y la demanda para la construcción de inmuebles. Entonces, eso es lo que pasó en Pittsburgh con un señor que se apellidaba Bigelow, que era un ingeniero que después trabajó en el ayuntamiento y que obviamente era una ciudad industrial, era la ciudad del acero, y conocía al señor Carnegie, que ustedes a lo mejor han oído hablar de este personaje que se hizo muy rico, venía de Irlanda y se volvió rico por la industria del acero, pero después se volvió, dejó, digamos, un legado importante cultural dentro de la ciudad de Pittsburgh, entre ellos pues varios parques y el jardín botánico, y el señor Bigelow pensó que era importante conectar un parque con otro, porque la conexión, que es a través de las vialidades existentes, arbolándolas, era la manera de preservar mejor los parques, ¿no? Que los parques se reforzaran a través de estos, digamos, corredores ecológicos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy bueno. Y luego está el Plan Macmillan de Washington, y hay otros, ¿no? También interesantes, pero este en particular, muchos de ustedes, o la mayoría seguramente, reconocen el trazo, ¿no?, de Pierre L'Enfant, que hizo para la ciudad de Washington, esta nueva capital, cuando se independizó Estados Unidos, y la idea era que fuera una ciudad de barrios, ¿no?, con sus pequeñas centralidades y obviamente pues la gran centralidad, que es donde están concentrados los poderes de la nación, ¿no? Y estas diagonales, estas rutas diagonales, pues que fueran, digamos, los conectores regionales de la ciudad, y también conformando pues centralidades en sus cruces. Por el otro lado, pues durante la Guerra Civil, pues como ustedes saben, la esclavitud en la zona del sur de Estados Unidos, había que abolirla, y entonces hubo una guerra entre los estados del norte y del sur, y lo que pasó es que zona central, que se llama el Mall, se convirtió pues en barracas militares, en hospital de heridos de guerra, ya había ferrocarril, entonces había pues todos los vagones de ferrocarril que llegaban a estacionarse ahí, había el patio de maniobras, etcétera. Entonces el Plan Macmillan era pues mejorar, quitar todas esas cuestiones que ya no eran necesarias, mejorar por supuesto la zona de parque central de Washington, pero también conformar pues espacios verdes, que ahora es el gran zoológico, rutas que conectaran esos grandes espacios verdes, y por el otro lado pues también conectar históricamente los antiguos fuertes que se habían construido para pues salvar de los ataques a la ciudad de Washington en la Guerra Civil, ¿no? Entonces eso era parte del Plan Macmillan. Y luego está parques y bulevares como sistema verde, y este es un ejemplo extraordinario, porque es un joven arquitecto que decide que en Estocolmo, tenía 35 años de edad, y decide que las orillas del lago Mälaren, esta es la zona de la Malastrana, que es la ciudad histórica medieval, ¿no? Y bueno, pues fue construyéndose en las diferentes islas, porque es un archipiélago, Estocolmo, pero que todas estas orillas había que hacer parques y espacio público y reforzarlas como un espacio de caminata, de senderos paisajísticos, porque tiene potencial paisajístico el lago, ¿no? Y entonces pues él propuso esto, y pues se han ido modernizando y demás, entonces es muy interesante. Y luego está otro tema, que es la regeneración urbana a través de parques, que son viejas infraestructuras, quizás obsoletas, pero que han creado una identidad en un barrio, y que a lo mejor van a ser demolidas, y que los vecinos
se paran frente a la autoridad y les piden que no, que vean de qué manera se puede reutilizar esta infraestructura. Y este es el Viaducto de las Artes en París, en donde este corredor, que está sobre una serie de grandes arcos de concreto armado, que soportaba obviamente desde una estación pues el paso del ferrocarril que iban al bosque de Vincennes. Entonces la estación está donde está la Ópera de París ahora. A lo mejor algunos de ustedes conocen París y conocen la Ópera de la Bastilla. Pues ahí se demolió la vieja estación de la Bastilla y ahí se construyó el nuevo Palacio de la Ópera. Y entonces, pues este viaducto que salvaguardaron los vecinos, pues se convirtió en un parque lineal en la parte superior, y en la parte de abajo, en los arcos, pues es el lugar donde artesanos de alta calidad pues tienen sus talleres y venden, por supuesto, sus objetos artesanales. Y bueno, está el Canal Nacional, que es nuestro, que está en la zona de Coyoacán e Iztapalapa, desemboca en la avenida Churubusco, y que a partir del 2020 pues se conformó como una área protegida, y ahora pues es un parque lineal, ¿no?, con este cuerpo de agua, y conforma pues un lugar de recreo, no nada más para los vecinos, ¿no?, y mejora la calidad de vida de los barrios a su paso, pero también conforma un espacio para la ciudad. Bueno, pues después de ver todos estos ejemplos, nos damos cuenta de que al final, pues el tomar en cuenta la estructura verde para la planeación de una ciudad no es una noción nueva. Sin embargo, no siempre se ha pensado con el propósito de diseñar un sistema de parques, ¿no? Y eso es como de alguna manera nuestro statement, ¿no? O sea, que todo lo que puede traer el pensar una ciudad desde su estructura verde y con esa estructura verde conformar un sistema. Pero ¿y qué quiere decir esto de sistema de parques o ciudad de recorridos, ¿no? Nosotros le ponemos ciudad de recorridos porque nos suena más poético, nos gusta más, ¿no? Pues por un lado es tomar el espacio verde y abierto como protagónico, pero no como elemento aislado. Es decir, no algo como que se queda ahí como una isla, ¿no? Y que, bueno, también hay muchos casos en donde pues se desatiende o incluso se le deja al parque el último espacio, lo que sobra de la ciudad, si es que sobra, ¿no? Nosotros lo que decimos es, no, se tiene que volver un elemento principal y protagónico. Y luego, por el otro lado, pues ver la ciudad desde una forma holística, lo cual quiere decir que el todo es más que la suma de sus partes. ¿Y cuáles son sus partes, no? Nosotros dividimos, o bueno, tratamos de entender a la ciudad en esta investigación en términos de dos cosas: su estructura y su comportamiento. Entonces, en cuanto a su estructura, tratamos de ver cuáles son articuladores y cuáles son conectores, ¿no? Estos dos, dos categorías. Con articuladores nos referimos a las bisagras, ¿no?, que pueden ser pues desde parques nacionales, cementerios, plazas duras o ajardinadas, ¿no?, como estas grandes bisagras a las cuales la gente quiere ir, probablemente son destinos, ¿no? Y luego los conectores, que los conectores más bien son ligas, son enlaces, ¿no? Y bueno, en cuanto al comportamiento, pues como ya hemos visto muchas veces en clase con los estudiantes, hemos visto que todos los sistemas tienen un comportamiento y cuentan una historia, ¿no? Tienen una narrativa.
Entonces, bien importante como no nada más analizar como en términos plásticos a la ciudad, sino también qué es lo que sucede en esa ciudad, cuáles son las dinámicas, o sea, entenderlo en términos de comunicación, de conectividad, relaciones, flujos, patrones, etcétera, ¿no? Y bueno, algo que hacemos como para que esta metodología sea, vaya, abrazable, porque en realidad es algo muy complejo, ¿no? El querer conformar un sistema de parques, es empezar por hacer un análisis del estado actual de la ciudad, ¿no? Entonces, en eso encuentran, pues, se trata de ver qué hay en ese lugar y, sobre todo, identificar cuáles son las zonas o los espacios y conectores potenciales para volverse verdes, ¿no? Para tener vegetación. Y bueno, y a partir de esto se hace una propuesta. Entonces, aquí hay unos ejemplos de fotografías de entregas que se han hecho en semestres anteriores, pero ahora voy a explicar un poco más a fondo esta metodología, ¿no? Pero bueno, nada más como aquí para que se entienda, normalmente hacemos un análisis o un diagnóstico del estado actual y luego, a partir de eso que hay, se identifican los potenciales y se hace una propuesta. Y pues bueno, dentro de estas consideraciones estamos tomando en cuenta digamos, 3 diferentes categorías del paisaje. Y decimos primero paisaje urbano, luego paisaje geográfico y finalmente paisaje cultural. No quiere decir que sean, lo que quiero decir es que un espacio puede cumplir, puede entrar dentro de las 3 categorías, ¿no? No necesariamente está aislado, pero son como 3 lentes que nos ponemos para entender al espacio y para ver sus potenciales para formar parte de un sistema de parques. Entonces, en primer lugar, tomamos en cuenta los parques existentes, de diversas escalas y en diferentes ubicaciones. Pueden ser parques nacionales, metropolitanos, urbanos, parques de barrio, parques de bolsillo, plazas ajardinadas, etc. Luego también está el espacio abierto. Aquí tomamos en cuenta diferentes tipologías, pueden ser cementerios, lotes baldíos, instalaciones industriales obsoletas. Voy a hacer un énfasis aquí en que también, o sea, aquí mencionamos instalaciones industriales obsoletas, pero también en cada una de las consideraciones nos fijamos mucho en la huella urbana, ¿no? O sea, ¿qué huella ha dejado la historia y sigue ahí y nos puede servir para conformar un sistema de parques, sobre todo desde este sentido de pertenencia o este sentido de que le da identidad a un barrio? Luego, otro tercer elemento serían los elementos de paisaje privados, que pueden ser jardines privados o jardines comunales, que a lo mejor los jardines privados pues justo no tienen esa posibilidad de ser públicos, ¿no? Pero sí están funcionando, digamos, para varios de los beneficios que integran al sistema de parques, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Y luego los conectores, que pueden ser avenidas, vialidades primarias o secundarias, banquetas y camellones, que tienen la posibilidad de volverse verdes y volverse peatonales para, de nuevo, comunicarse con el sistema. Hitos y nodos, que bueno, aquí estamos tomando en cuenta desde paradas de transporte masivo, estaciones, museos, monumentos, glorietas, esculturas, torres y rascacielos. También viejas infraestructuras, aquí de nuevo como gran énfasis en la parte de la huella urbana histórica, que bueno, van desde canales de irrigación, zanjas, vías fluviales canalizadas, diques, terraplenes, etcétera, ¿no? Y también las nuevas infraestructuras, ¿no? Tampoco rechazamos lo nuevo. Aquí estamos considerando líneas de alta tensión, derechos de vía, calles, banqueta, bulevares y camellones. Y luego, otra cosa es el paisaje geográfico, ¿no? O sea, como dejar de imponer nada más o tomar decisiones únicamente sobre lo urbano. No sé, algo que se me viene a la mente es
ahorita todo el problema del agua en la Ciudad de México, ¿no? Se debe a un terrible entendimiento de cómo se mueve el agua en la ciudad. Y pienso que la solución o la primera solución sería como entender al paisaje geográfico, ¿no? Y sus dinámicas y comportamientos. Entonces, en esta cuestión tomamos en cuenta la topografía, los bosques, lagos, ríos, humedales, riberas y costas, cuando es el caso, obviamente, barrancas, sumideros, hondonadas, gran potencial en la zona poniente de la Ciudad de México, las barrancas, y 5, cerros, macizos montañosos y volcanes. Y bueno, yo diría que mi agrupación favorita es la parte del paisaje cultural, porque al final es la que pues le da un significado a todo esto, ¿no? Que bueno, a lo mejor aquí valdría la pena como hacer hincapié en esta definición de paisaje, y pues el paisaje al final es la relación que establecemos con el entorno, ¿no? Es este cúmulo y estas capas de significados, valores, creencias que de alguna manera pues despliegan el mundo que hacemos, pero también pues informan a nuestra cosmovisión, ¿no? Y a nuestra forma de actuar en el espacio. Y bueno, pues el paisaje cultural yo diría que es el mayor educador, ¿no? Entonces, en esta cuestión tomamos en cuenta las fiestas, eventos, tradiciones, costumbres y creencias. No sé, algo que siempre menciono es el gran potencial de zonas como Xochimilco, en donde hay una fiesta diaria, ¿no? Y se pasan al santo patrono de una casa a otra. ¿Y qué pasaría si usamos ese pretexto, ¿no? Ese evento para la conformación de espacios verdes y de una ciudad pues, más digna, ¿no? Peregrinajes o paseos también. La parte de caminar la ciudad, ¿no? Y caminarla desde a lo mejor una conexión espiritual o vaya, nada más como por el gusto de entender el entorno, ¿no? Luego las actividades económicas, el patrimonio, con patrimonio pues quiero hacer como énfasis aquí a la parte de patrimonio cultural, ¿no? No el edificio como tal, sino lo que representa ese edificio. Y 5, el paisaje que viene en las ficciones, narrativas e imaginarios, ¿no? O sea, pues en México tenemos como un montón de mitos y leyendas que nos dan información sobre el paisaje mismo, ¿no? ¿Cómo integramos eso también? Y bueno, pues haciendo mención a todo esto de la huella histórica, una de las partes más ricas de esta investigación ha sido pues ver cuál ha sido la historia de nuestra ciudad, ¿no? Y para esto se hicieron varios planitos, les voy a poner un GIF, en donde se ve claramente pues, el crecimiento de la mancha urbana y al mismo tiempo cómo afecta el canon de construcción de ganarle terreno al lago, ¿no? Entonces, bueno, es muy impresionante ver esto, pero lo que vemos aquí también es, o sea, cuáles son estas dinámicas de crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que destapa la ciudad de alguna manera, ¿no? Y, bueno, pues, sobre un poco, tomando en cuenta como esta historia de la ciudad, cómo podríamos usarla para una propuesta, ¿no? Y para una integración de un sistema de parques. En una de las vitrinas de abajo ponemos este mapa, pues sí, como una invitación a que se dibuje sobre las paredes, ¿no? ¿Se puede? Sí, sí. Entonces, lo único que se tiene… vidrio. Es vidrio. Ajá. Es vidrio. Ajá, es vidrio. Ajá. Un poco con esta intención de, como de pronto parece, vaya, muy ajeno, muy grande o muy complejo el pensar en toda la Ciudad de México, pero cuando tienes un mapa enfrente de ti y tus ideas empiezan a ocupar un espacio,
que encima tus ideas se vuelven también como que toman un lugar en el espacio más allá de la zona de sintaxis de tus neuronas, pues como que suceden cosas muy mágicas y eso lo hemos visto semestre tras semestre en nuestras clases, ¿no? Tenemos marcadas ahí diferentes perimetrías que marcan pues la silueta de la ciudad en los diferentes momentos históricos que estamos teniendo los mapas, ¿no? Entonces también genera como pues una conciencia sobre cómo ha crecido la ciudad, ¿no? y las implicaciones de todo esto. Y pues bueno, no sé si aquí, sí, aquí. Importante como usar este evento como una invitación para la comunidad de profesores, estudiantes, quien sea, porque en realidad la ciudad es de todos, ¿no? Es de todas, no es de quien la diseña únicamente. Para que se acerquen a pedir los plumones, van al departamento de arquitectura y piden los plumones y pueden dibujar y hacer trazos. Y también sugerimos diferentes actividades educativas que, pues bueno, van desde hacer un mapeo colectivo hasta hoy antes de esta conferencia, invitamos a nuestros estudiantes a que dibujaran los trayectos que hacen de su casa a la escuela y cuánto tardan. O sea, creo que todo eso va dando información sobre nuestra experiencia de la ciudad y que es una ciudad compartida y que a lo mejor a veces nos quedamos únicamente en nuestra experiencia de la ciudad, ¿no? Entonces, esto un poco con la intención de empezar a hacer una red de aprendizaje, porque vaya que hay mucho aprendizaje aquí, mucho conocimiento. También mapear los diferentes proyectos que se están haciendo pues en el departamento de arquitectura, ¿no? O sea, creo que todo el mundo le dedica un montón de energía y trabajo a hacer grandes proyectos y hay que darle visibilidad, hay que darle un lugar en el espacio, ¿no? Y bueno, pues todo esto me lleva un poco a concluir o a lo mejor como a reforzar la idea porque no es una necedad nuestra nada más el que queramos hacer un sistema de parques, sino que realmente creemos que puede traer grandes beneficios a muchos de los desafíos urbanos que hoy tenemos, ¿no? Y esto en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades. Entonces, en primer lugar, que fortalecen el sentido de pertenencia generando comunidad. Luego también toda la parte de que restauran ciclos ecológicos naturales, fomentando resiliencia ambiental. Estrechan el vínculo de la humanidad con el entorno natural y fomentan su bienestar. Dan una estructura organizativa a la ciudad y promueven la caminabilidad y el ejercicio. Voy a explicar cada uno de ellos un poco más a fondo. Trataré de ser breve. Entonces, algo también importante decir es que cada uno de estos beneficios los estamos ilustrando con trabajos que se han hecho pues, por estudiantes en la clase de diseño de paisaje y que se me hace importante ilustrarlo así porque se ve claramente que esto está en el imaginario, ¿no? Esta es la ciudad deseada, esta es la ciudad que se quiere. Entonces, pues bueno, para empezar, de fortalecen el sentido de pertenencia generando comunidad. En este trabajo, Roxana Hernández lo que hace es se pone en una calle y ve de un lado, o sea, que hay como estos edificios enormes, lujosos, sin vista a la calle, etcétera, ¿no? No eyes to the street, ¿no? Y luego del otro lado, pues es autoconstrucción, muy probablemente una zona que no tiene acceso a todos los servicios que son derechos, ¿no? Entonces, como que quiere contrastar, ¿no? Esto existe como, o sea, son vecinos, ¿no? Son vecinos estos dos contrastes. Y pues creemos que un beneficio de los sistemas de parques es que pueden suturar esto, ¿no? Pueden generar cohesión social, pueden ser un espacio para relacionarnos de forma igualitaria, pueden dar identidad de una zona o de un barrio, son un espacio de recreación, de descanso, pueden incentivar el comercio local y pues esto de que proveen un espacio multifuncional.
Luego, por el otro lado, pues la parte de que restauran los ciclos ecológicos naturales, fomentando la resiliencia ambiental. Hemos insistido muchísimo en la clase de este enfoque pues, antropocentrista que tenemos a veces de construir la ciudad, y creo que aquí nos abre los ojos a pensar que no somos los únicos habitantes del espacio, ¿no? Que también hay muchas otras especies que, pues que necesitan desplazarse para que haya un intercambio genético, para que vayan en busca de sus alimentos, etcétera, ¿no? Luego, toda la parte de que mejoran la infiltración del agua al subsuelo. Ya se están despavimentando muchas ciudades porque tener pues, planchas de asfalto no es sano para el suelo y estamos en pérdida de suelo, ¿no? Y hay que conservarlo y protegerlo. Luego, por el otro lado, pues lo que dice Caroline de que funcionan como pulmones, capturan el CO2 y limpian el aire. Yo a esto le sumaría también, ¿no? Que pueden ser una gran respuesta a las islas de calor que generan las ciudades cuando no se piensa en que tengan un espacio vegetativo. Luego, pues que evitan la fragmentación y la pérdida de biodiversidad y que restauran los sistemas hidrológicos, muy importante también hoy en día. Y bueno, otro beneficio enorme es que estrechan el vínculo de la humanidad con el entorno natural y fomentan su bienestar. Las cosas no van a cambiar si no hay un cambio de conciencia. Y creo que el entorno puede ser un gran educador, como lo dije hace rato, y puede tener grandes beneficios sobre nuestra relación con la naturaleza, ¿no? O el medio natural. Y de hecho recordarnos que nosotros somos parte de esa naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues ofrecen grandes posibilidades de educación ambiental contextualizada, ¿no? Toda esta idea de los parques escuela, yo tuve la fortuna de ir a una escuela que estaba en medio del bosque y de verdad que pues era un aula viva, ¿no? Todo el tiempo. Por el otro lado, contribuyen a la reducción del estrés en personas, ¿no? Toda la parte de biofilia. En realidad, el ser humano, la humanidad se desarrolla mejor en un contexto lleno de vegetación y de naturaleza. Inspiran relaciones de cuidado e incentivan la responsabilidad cívica. Igual, creo que es algo que nos toca, ¿no? Y pueden ser espacios de creación de alimentos también, esa parte de pues empezar a comer, todos los problemas que pueden surgir a partir del sistema alimenticio, creo que pueden ser un gran pues buffer, ¿no? Otorgan a la ciudad una estructura organizativa formal y reconocible, ¿no? Entonces pueden funcionar como umbrales entre el espacio interior y exterior de un edificio, pueden suturar esta diferencia que existe entre el espacio público y el espacio privado. Y diría también, o sea, esto sumaría como lo que decía en el primer punto, también pueden suturar estos espacios de grandes contrastes sociales, dándole pues acceso igualitario a poblaciones sin importar su nivel socioeconómico y a lo mejor hasta, digamos, reduciendo la brecha, ¿no? Luego también los cinturones verdes pueden ayudar a frenar el crecimiento no deseado de la mancha urbana. Y los corredores verdes propician mayor acceso a infraestructura verde, lo democratizan y también otorgan alternativas de movilidad que no dependen de petróleo. Y por último, otro beneficio que bueno, a nosotras nos encanta justo porque le llamamos ciudad de recorridos, es que promueven la caminabilidad y el ejercicio. Que ofrecen una alternativa de movilidad que no está vinculada al combustible fósil, que ya lo había dicho, incrementan la actividad física de las personas, que, bueno, obviamente, pues, gran eje integral de la salud, ¿no? Luego, los conectores pueden crear una red verde ofreciendo mayor seguridad para peatones y ciclistas, y que nos conectan con un ritmo natural de la experiencia humana, el ritmo de la caminata, ¿no? Y con eso terminamos, porque la caminata realmente, en palabras de Rebecca Solnit, que su libro sobre la historia de la caminata,
se llama Wanderlust, que quiere decir espíritu viajero o deseo de recorrer el mundo. Dice: el cuerpo humano ha dejado su huella corporal en los lugares que ha construido al caminar. Los senderos, los parques, las banquetas, que son el producto de la imaginación y del deseo. La caminata es el compromiso de tu cuerpo y tu mente con el mundo. La caminata nos devuelve el paisaje, el terreno, el espectáculo y la experiencia del viaje que nos robó la revolución industrial, el movimiento moderno y el automóvil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carol y Maite. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacerle a ambas, vamos a utilizar un micrófono porque estamos videotransmitiendo. Entonces, déjenme acercárselo. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por su presentación. La verdad fue muy interesante de escucharlas y verlas. Por ahí tenía la pregunta, cuando desarrollan, tenemos los distintos ejemplos digamos, de este sistema de espacios verdes, pensaba en el ejemplo de Medellín, ¿no? Como justo un espacio de espacios públicos de regeneración urbana en zonas populares, y qué interesante sería ver ese mismo mapeo de esta intervención que se realizó, que ha tenido muy buenos resultados, ¿no? Y eso lo pensaba como para que ver si después se animan a hacerlo. Para aumentarlo como ejemplo, ¿no? Dices. Exacto. Sí, claro, por supuesto. Que no nada más tiene que ver con el trayecto del río donde pasa el metro, sino la conexión, ¿no?, a través de las colinas con otros barrios. Sí, es interesantísimo. Sí. Y es una estructura verde, efectivamente. Muchas gracias. No, por favor. Y lo otro que por ahí me quedé pensando al escucharlas, usted con esto de la ciudad de los recorridos, ¿no? Pensaba como también la ciudad en términos sociales, que digamos con la presencia de los recorridos y de los peatones, y cómo pues digamos, las personas que recorren son distintos actores, y son actores que a veces tienen intereses distintos, y que el espacio público o estas áreas verdes también de alguna manera son escenarios de determinadas como disputas entre actores, ¿no? Y no me refiero a disputas a una pelea callejera, sino como, sí, como actores que tienen distintos intereses, y que el espacio público también es un espacio o un escenario en donde hay una especie de negociación entre actores, ¿no? En donde, no sé, supongamos, ¿no?, está la persona que defiende el patrimonio, supongamos, y aparece alguien que está vendiendo algo al lado, entonces, y aparece el poli que le dice, oye, no puedes estar aquí, pero si yo pago un permiso, entonces sí puedo estar, y el que defiende una cosa o el que defiende otra, ¿no? Y qué interesante es también ver la ciudad como este escenario de intereses distintos, y cuando pensamos la ciudad y el espacio público, incorporar como la fase del conflicto en este sentido de lucha de intereses, ¿no? Solo. Es muy interesante esta negociación, ¿no? Porque en realidad el origen de los parques como equipamiento en el siglo XIX era precisamente toda la migración que venía del campo a las ciudades. Permitía un espacio de recreo, pero abierto a todos, o sea, se democratizó, digamos, pero también con la intención de regularizar de alguna manera el comportamiento quizás un poco más craso de este tipo de población que era rural, ¿no? Imitando el comportamiento de las otras clases acostumbradas a pasearse en el espacio público, ¿no? Entonces, creo que este tema por no llamarlo conflicto, sino del terreno de la negociación, ¿no?, de los comportamientos, es muy interesante, ¿no? Y qué mejor lugar que en un espacio en donde la naturaleza permite por la biofilia, un comportamiento que a lo mejor baja las tensiones, ¿no? Y se puede llegar a acuerdos,
¿no? Y yo quisiera también mencionar que un sistema o sea, cualquier ciudad, no importa ni en qué continente está o qué historia tenga o qué tan larga sea su historia, tiene potencial de construir un sistema de parques, cualquiera, ¿no? Y eso es lo que tratamos de transmitir en el aula, ¿no? Muchas gracias. Que tal vez yo también sumaría esto que nos dices, que es una responsabilidad de alguna manera el empezar a, como desarrollar el pensamiento ético en, pues, digamos, una responsabilidad educativa, ¿no? En desarrollar el pensamiento ético porque, pues sí, o sea, hay como diferentes maneras de tomar esa decisión, ¿no? Podríamos pensarlo, ¿no? Como una es ver cuál es el interés que va a dejar, va a capitalizar más a la ciudad, ¿no? O podríamos pensar que también cuál es la que va a beneficiar a más actores, ¿no? Y luego en la realidad se toma de una forma muy diferente, ¿no? Pero lo que pienso es que, pues implica también, o sea, que al final lo que está de fondo es un ejercicio de ciudadanía, ¿no? De pensar que, pues sí, como de arquitectura participativa, qué es lo que quiere, qué es lo que se quiere, qué es lo que quiere el lugar, ¿no? No nada más qué es lo que quiero yo. Entonces, bueno, muchas felicidades, muy interesante la presentación. Nada más abonando a lo que decía Selene hace un momento, hace unos años igual tuve la oportunidad de participar con Caroline en este tema, sobre todo más enfocado al tema de los usuarios del parque como sistema, no tanto un sistema de parques todavía, sino los parques y cómo está actualmente y quienes lo usan y la percepción que tienen y que suele de actor a actor o de usuario a usuario variar. Algunos lo ven justamente como el gran fomentador de muchas cuestiones positivas, o también hay quienes lo ven como incluso que se genera basura ahí o que se genera delincuencia. Me pareció muy interesante ver que igual y uno solo lo ve de cierta manera, yo en particular siempre lo vería positivo, pero bueno, es interesante ver otras perspectivas de otros usuarios. Y nada más, me quedó una duda de los beneficios que comentaban que podría tener la detonación de los parques, del sistema de parques. Mencionaban ahí la ósmosis social. No entendí bien o por qué juntar esas dos palabras. Sí. No sé si bueno, decimos que el parque es un espacio democrático, ¿no? O sea, al final puedes estar conviviendo con personas de cualquier nivel socioeconómico y en realidad es un espacio que en el momento en el que existe se vuelve un derecho de las personas el poder ir a ese espacio, ¿no? Con todos los otros beneficios, ¿no? Puede ser un lugar de recreación, de actividad física, de aprendizaje, ¿no? Entonces, digamos que el que existan estos espacios pueden ayudar a disminuir a mezclar, ¿no? Y además a la convivencia, o sea, la misma convivencia de estás en un mismo lugar, con palabras de Itziar de Luisa, gestora del Parque La Mexicana, ¿no? Que dice, puedes estar con alguien que compró sus tenis Nike en Estados Unidos en el fin de semana pasado, junto con quien los compró en La Lagunilla, ¿no? Y es cierto, es un espacio como de convivencia de diferentes niveles socioeconómicos, también de diferentes, o sea, no me iría nada más a la parte socioeconómica, me iría a lo mejor también a la parte de edades, ¿no? Tienes personas de todas las edades que pueden gozar de ese espacio. Me iría también a lo mejor a la parte de diferentes, pues, preferencias culturales o de creencias, ¿no? En realidad es un espacio democrático que no está segregando o no debería segregar a nadie, ¿no? Okay. Vale, muchas gracias. Primero, gracias por la conferencia, estuvo muy padre, muy interesante. Y yo tengo, o sea, ahorita con lo que dicen me surgió la duda, o sea, que si
los parques pueden llegar a ser espacios que como que al contrario, o sea, que promuevan como esta segregación social y esta como diferenciación. Y también ahorita que dicen lo de la Mexicana, o sea, creo que ese es el ejemplo que se me viene a la cabeza, o sea, yo pienso en la Mexicana y no pienso que sea como un parque muy accesible, o sea, realmente, o sea, siquiera para llegar, o sea, no puedes llegar caminando a menos de que te quieras aventar una mega soleada, o sea, solo llegas por el estacionamiento y además si te quieres estar ahí un buen rato, pues te sale carísimo el estacionamiento y, o sea, como que siento que justo ese es un ejemplo como de que pasa lo contrario. No sé si, no sé como qué piensan al respecto de eso. Creo que es una excelente pregunta y lo vamos a ver a más profundidad en la clase, pero diría que bueno, que por un lado, o sea, sí, estamos entendiendo a la Mexicana como parque, no como que forma parte de un sistema de parques, ¿no? Entonces, es parte de lo que estamos diciendo, es que en el momento en que la Mexicana se conecte con, otros tipos, ¿no? Que tú puedas llegar caminando de la Ibero a la Mexicana y los de la UAMC y el TEC de Monterrey puedan llegar caminando con en bici o algo así, ¿no? Un transporte público que sea más amigable, ¿no? Que no dependa de si tienes un automóvil o no, a lo mejor como que se podría sentir como un espacio mucho más democrático, ¿no? Pero la otra cuestión es que no tiene barreras, no tiene rejas, no tiene, o sea, un punto en donde digas, ay, no puedo tocar el piso o el suelo del parque. Es un parque totalmente abierto, ¿no? Entonces, lo que sí es que es muy importante saber que los parques son frágiles, son espacios que necesitan cuidado y que el cuidado tiene que ser tripartita, o sea, es el usuario, el diseñador y la autoridad, ¿no? O sea, tiene que ser una colaboración en donde pues todos nos hagamos corresponsables, ¿no? Entonces, yo creo que el Parque La Mexicana es un buen tema en todos sentidos, y creo que traspasa las barreras nada más del parque, sino que es la zona de Santa Fe, ¿no? Que habría que democratizarla más también. Gracias. Buena pregunta, muchas gracias, Sí. Ana Luisa. A ver, buenas tardes. Bueno, hay todo un reto en pues, lograr que la zona metropolitana del Valle de México tenga una red de parques, ¿no? Ya la ciudad está construida y pues el cambiarla va a costar. Ojalá lo logren, no sé, pero bueno. Pero yo vengo de Lerma y ahorita tenemos el tren interurbano que va a conectar aquí con áreas que yo considero pues, muy verdes, como Lerma, como Coyoacac, y están creciendo de una manera irresponsable. Entonces, pues a mí me gustaría invitar a la Ibero como universidad a decir, vamos a hacer un proyecto en una zona que apenas se está formando, ¿no? Y llevar estas ideas. Sería interesante que pudieran promoverla con las autoridades de allá. Eso sería mi recomendación. Pues es muy buena idea, muchas gracias. Me quiero referir a la primera parte de, si me permites hablarte de tú, por seniority. Ay, sí. La primera parte que mencionas es que pues hay ciudades que ya están hechas y que ya no hay manera de cambiarlas. No pretendemos cambiarlas, pretendemos utilizar la traza como conectores y buscar otras posibilidades de convertir espacios subutilizados o baldíos en parques en zonas donde se requieren más parques. O los parques existentes o zonas abiertas que ni pensaríamos que podrían ser parques, como los cementerios. O sea, nuestros estudiantes dicen, ¿cómo los cementerios como parte del sistema de parques? No, ¿por qué no?
O sea, los cementerios son áreas abiertas, están arboladas, tienen monumentos interesantes escultóricamente hablando, etcétera, ¿no? Que pueden ser parte de un recorrido perfectamente, ¿no? Entonces, no es la idea de transformar y borrar una traza, sino aprovecharla y ver cuáles calles tienen potencial de reverdecerse, de cuyas banquetas pueden ser plantadas, etcétera, para conectar un espacio abierto con otro, ¿no? Ahora, el reto del Lerma, pues sí, es un reto y creo que muchos maestros podrían tomar ese tema como un buen tema, ¿no? Como igual Metepec, otras zonas, ¿no? de esa área de la conurbación de Toluca, con la barrera que hay entre la Ciudad de México y que espero que siga habiendo, natural, entre un conglomerado y otro, pues ver de qué manera se pueden, no sé, compactar las ciudades, ¿no? Nosotros tratamos de enseñar a nuestros estudiantes que si ellos van a construir la ciudad del futuro, que piensen en estas cosas, ¿no? Y qué bueno que hay, ¿no? Personas que no se dedican a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Conscientes de esto también, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿puedo nada más sumar una cosita? Rapidísimo. Que creo que algo importante sobre también lo que decía Caroline, de que no es tanto el decir vamos a destruir la ciudad y hacer un sistema de parques, sino más bien queremos conservar esa ciudad y, o sea, algo de lo que trabajamos mucho con los y las estudiantes es ver los potenciales que existen, ¿no? Si nos vamos a trabajar a una escala muy grande, se vuelve algo que es inalcanzable. Entonces es mucho como desde nuestra propia zona de incidencia, estén trabajando en donde estén trabajando, que pueda ya sea tener una azotea verde, hacer agricultura urbana, tener captación de agua pluvial, conectarse a una zona verde y ¿no? O sea, como que empiecen a haber pequeñas como formas de conectarse a esta red verde y que esto se potencie, se radicalice, a lo mejor se vuelva algo urgente, emergente, necesario. Y bueno, o sea, como que siento que es muy importante como nombrar que esta investigación no pretende ser como autoritaria en esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sino más bien surge desde un enfoque pues educativo, de generar conciencia de cómo construir la ciudad, cuáles son las pues sí, las nuevas obligaciones, yo diría, del urbanista, arquitecto y habitante de una ciudad, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero felicitarlas por estar en este camino, porque en realidad creo firmemente que es una forma de generar conciencia, de poner un granito de arena y empezar a concientizar que el entorno construido, ¿no? Sea cual sea, influye en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Influye de una manera emocional, ¿no? Hasta todo lo que no nos podamos imaginar. Entonces creo que es importante ubicar que un granito de arena siempre hace la diferencia y que el poder que hay en cada uno de nosotros uniendo fuerza con esta conciencia, realmente podemos generar un cambio. Entonces es muy bello y muy hermoso ver esto, porque podríamos decir que de pronto todo está perdido, cuando en realidad lo único que no se pierde en esta vida es la esperanza mientras late el corazón, y yo creo que todo esto hace que simbre nuestra energía y nuestra esencia, ¿no? Entonces muchas felicidades, estuvo preciosísimo. Gracias. Pues yo de la misma manera, nada más quiero felicitarlas. Percibo mucha pasión por lo que hacen, los tres arquitectos que han hecho esta maravilla de exposición. A mí me contagia, me llena de muchas cosas, y también les quiero no nada más felicitar, les quiero agradecer.
es una cosa que contagia, como decía Alejandra, esto nos crea mucha conciencia. A mí ahorita me vino a la mente pues varias ideas, y eso ha sido gracias a ustedes. Me despiertan lo que decía Barragán, la quinta fachada pues no está explotada, o sea, el sistema de parques no necesariamente, o sea, vimos ahí unos mapas muy bonitos y venían pues algunos sistemas de parque, pero yo decía también, bueno, ¿y cómo hacerle para que toda esa mancha urbana, todo eso gris se vuelva verde? Bueno, pues existen las azoteas. Cada uno, empezando por nuestras casas, puede colaborar un poquito, ¿no? Esa es una idea. Pero también en la comunidad había un ejemplo de un estudiante muy práctico, ¿no? Venía a una calle, no sé si era 20 de noviembre, pero llegaba hacia el centro. Bueno, casualmente. Bueno, y algunas aportaciones pequeñas, ¿no? Pero eso lo podemos llevar a nuestro plano personal, o sea, en nuestra comunidad, en nuestra calle, en nuestro entorno. Aunque vivamos en un edificio, bueno, hay una mancha, hay un pequeño patiecito que lo podemos desbordar de zona verde, ¿no? Creo que contagian ustedes muchísima pasión y yo por eso les agradezco esta conferencia y bueno, pues un aplauso. Muchas gracias. No, gracias por la presencia de ustedes, de verdad. Es un honor. Sí, adelante, por favor. Bueno, nada más quiero agregar un comentario que me dejó pensando mucho, pero creo que, o sea, es una pregunta para reflexionar, pero algo que me llamó mucho la atención es que de los ejemplos de los parques que nos dieron la plática de que empezaba desde el siglo XVI, se me hacía muy interesante pensar en qué había pasado con esos parques a lo largo del tiempo. Y creo que la gran mayoría de ellos siguen hasta la fecha intactos. Entonces, no sé si una buena solución para conservarlos y que al mismo tiempo pudieran servir de barrera, que era un poco lo que tú pensabas en Lerma, es hacerlos nacionales, que no sé realmente qué procesos gubernamentales se necesiten para llegar a eso, pero creo que un buen ejercicio podría ser convertir un parque en un patrimonio. Y bueno, creo que también algo muy interesante que decían sobre los parques era que la teoría del sistema viene un poco sobre la tábula plena, entonces ustedes toman en cuenta los paisajes geográficos, los culturales, entonces parten de una huella histórica, no de un terreno perfecto completamente de cero donde pudieran empezar a construir un parque, sino creo que lo que lo hace más rico es que muchas veces son incluso parques de bolsillo, que son esquinas en vialidades que a lo mejor antes eran basureros o simplemente espacios que muchas veces se convierten en vertederos urbanos. Entonces creo que la posibilidad de convertirlos en espacios útiles verdes, que no necesariamente tienen que ser de juegos o de otra cosa más que un pequeño pulmón verde, le agregan mucha riqueza a la Ciudad de México específicamente, con todo el problema del agua que hay ahorita. Entonces me gusta pensar en la posibilidad de que hay ciertos espacios que hoy en día son vacíos, son vertederos o etcétera, y pudieran convertirse en pequeños pulmones para la ciudad o incluso espacios de captación pluvial. Pero bueno, muchas gracias por la plática. A mí me sirvió volver a recordar las clases de ciudad y de paisaje para aplicarlas a proyectos futuros. Muchas gracias, Jimena. Jimena estuvo de becaria con nosotros también, entonces te agradezco tu intervención. De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, retomando un poco lo que acabas de comentar, creo que es fundamental que estas experiencias, estas investigaciones, estos conocimientos puedan luego verterse en el campo profesional, porque a veces como que quedan ahí muy bonitos en el librero, pero hay un potencial de implementación increíble y sobre todo considero que en un contexto como el que estamos teniendo ahorita, donde hay una crisis hídrica, un tema de cambio climático y otras variables que sería interminable mencionar ahorita, da como para poder pensar en soluciones que ya tenemos muchísima información, mucha inspiración, como mencionaban, resulta ser inspirador, ¿no? Y creo que
esta posibilidad de conectar el sistema de parques con la planeación de las ciudades se me hace como una posibilidad mágica. Y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo estoy en un parque en particular, o sea, cuando yo voy a visitar alguna ciudad en México o en otro país, trato de ir a un parque, porque dice mucho de la ciudad y dice mucho de la historia, de ese paisaje cultural, ese paisaje histórico, que va empatándose si fue bien integrado. Entonces, como que es una materia que da para seguirla investigando. Y, por ejemplo, lo que hablaban hace ratito del tema de medir, o sea, que sería interesante medir hasta qué punto un parque puede ayudar a que baje la violencia en una ciudad. Yo he visto, por ejemplo, casos en donde investigaciones demuestran que cuando hace calor la gente se hace más violenta, o sea, los índices de delincuencia y demás aumentan. Entonces, el hecho de tener una ciudad volada puede dar pie a pensar como hipótesis, oye, creemos que a lo mejor la sombra, vía un sistema de parques bien armado, puede fomentar un contexto mucho más saludable en términos de paz, de seguridad. Entonces, hay muchísimo por seguirle pensando. Las felicito por integrar una presentación de una forma tan articulada y coherente. Y la invitación a los alumnos es justamente a que sigan aprovechando la experiencia de las investigadoras que están dentro del departamento, pero también que puedan, por su propia cuenta, empezar a ver opciones de seguir pensando en cómo podemos hacer estas ciudades todavía mucho más amigables, sobre todo con estos sistemas sociales y sobre todo naturales que los hemos históricamente relegados y ahorita ya nos está gritando la tierra para voltearla a ver. Entonces, aprovecho este cierre para darles un reconocimiento a la maestra Maite García y a la doctora Carolina Aguilar por impartir la conferencia Ciudad Recorridos de parte del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil. Muchísimas gracias, Carolina. No, a ustedes. Y bueno, si tienen oportunidad, entonces bajemos a hacer la visita guiada. Si nos pueden acompañar, ojalá que sí, para terminar con broche de oro esta sesión de hoy. Muchísimas gracias. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, qué gusto. Qué bonito. Se ve que estaba empapadísima, que se me cayó el matcha. Ay, no me ve cómo me manchó empapada todo. Ay, chispas, ¿lo compraste aquí? Sí, pero ya al ratito se quita. Pero estuvo bien. Qué bueno. Siempre es nuevo, no me digas el cartón. Ay, sí, porque bueno, muy bien, también. Sí, sí, lo dejamos.